video aprenderemos los diferentes detalles de la membrana plasmática, ya sea su función, componentes y organización. También aprenderemos los transportes a través de la membrana. También, por otra parte, aprenderemos la importancia de difusión, ósmosis y gradiente de concentración. Las principales funciones de la membrana son: separa el medio intracelular del extracelular, regula el paso de funciones en ambos sentidos, el reconocimiento celular y da respuesta a mensajeros químicos y transporta información a la matriz citoplasmática. También hablaremos sobre las sustancias y moléculas que la membrana puede dejar pasar fácilmente, como lo son las moléculas gaseosas y liposolubles. Por el contrario, también hay sustancias que la membrana no deja pasar, como lo son las sustancias hidrosolubles y los iones. En la estructura hablaremos de los componentes que componen la membrana plasmática, los cuales son los lípidos, proteínas y glúcidos. Lípidos. Hay tres tipos de lípidos, los cuales son fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol. Su función es formar una barrera semipermeable, la cual es muy selectiva y solo deja pasar, como lo vimos anteriormente, sustancias y moléculas bastante específicas. Los movimientos de los fosfolípidos son flip-flop, la cual cambia de una capa de la capa externa a la capa interna. También el de rotación, que hace que se gire en su propio eje, el de flexión y el de difusión lateral, la cual cambia de derecha a izquierda. En la membrana de la célula podemos encontrar lo que son proteínas de tipo periféricas e integrales. Las funciones de estas son transporte y comunicación entre ellas. Esto va a hacer que las proteínas se localicen y se comuniquen para poder transportarse y transferir algunos solutos de alguna célula a otra, y de comunicación para identificarse. Las funciones de las proteínas son la transportadora, la enzimática, la receptora, la de marca de identidad, la de adhesión y la de unión al citoesqueleto. La transportadora es una de las proteínas de transporte de paso múltiple de la membrana que poseen sitios de fijación para iones o moléculas específicos de ambos lados de la bicapa lipídica. La membrana celular contiene lo que son algunas zonas hidrofílicas e hidrofóbicas. Esto significa que la membrana plasmática no va a dejar pasar, solo va a lograr pasar algunas sustancias que la membrana necesita o que necesita desechar. Solamente va a ser específica en lo que va a aceptar a su cuerpo. Esto va a ayudar a que coagule más rápido la herida o la sangre que salga de esta herida, se podría decir. Otra función que realiza la función enzimática son las funciones hepáticas, que va a ayudar a algunos órganos de nuestro cuerpo a realizar más rápido su función y en mejor estado. Ya les había comentado una de las más importantes es el proceso de la digestión. Esto va a ayudar a que descomponga la comida en el estómago, que haga todo su proceso, y esto va a lograr que estas enzimas, el cuerpo absorbe los nutrientes que lo necesita. Si necesita más proteínas, nutrientes, vitaminas, minerales, etc. La proteína receptora va a controlar la entrada y salida de sustancias a la membrana, va a captar algunos nutrientes y agua que entre y que acepte la membrana. Algunos receptores activan enzimas, otros estimulan glándulas como la epinefrina y la insulina para que se desarrollen y tengan en el cuerpo. Existen la función enzimática. Esta proteína enzimática
va a tener varios funcionamientos dentro de esta membrana. Va a acelerar unos procesos, va a ayudar al cuerpo a realizar algunas actividades que realiza diariamente, como una de las principales es la digestión. Es la que va a ayudar a que la comida, a que descomponga la comida en la parte del estómago para que así logre ser una buena digestión. En la coagulación sanguínea va a ayudar a que la sangre se coagule más rápido, en algún ejemplo como se podría decir en alguna cortada o en alguna herida. Va a ayudar a que esto sane rápidamente o que la sangre coagule. La proteína reguladora son materia prima para la formación de los jugos gástricos y digestivos. Son también la materia prima para las hormonas, algunas proteínas plasmáticas, la hemoglobina, las vitaminas y enzimas que llevan a cabo las reacciones químicas que se realizan en el organismo. Las proteínas contráctiles son proteínas que regulan la fuerza y la velocidad de las contracciones cardíacas y de algunos músculos. Estas dos proteínas es la actina y la miosina. Estas dos proteínas van a ayudar a que los músculos del corazón o las respiraciones que tiene nuestro cuerpo y las contracciones cardíacas cuando nuestro corazón late van a ayudar a que éstas tengan esa flexibilidad para que se contraigan a sí mismas, y algunos músculos también, como les había dicho. Los anticuerpos y la inmunoglobina son componentes claves de nuestro sistema inmunológico. Estas son algunas proteínas de defensa. Estas proteínas permanecientes a los glóbulos blancos nos mantienen a salvo de virus. Esto va a ayudar a que nuestro cuerpo no se enferme rápidamente, para que esto no nos baje nuestras defensas. Al momento de que alguna bacteria, algún bicho, algún agente patógeno se acerque a nosotros, vamos a tener elevadas nuestras defensas. Esto va a ayudar a que esto no nos afecte gravemente. Vamos a hablar también sobre los glúcidos en la membrana plasmática. Los glúcidos están unidos a los lípidos, que estos forman glucolípidos. Es la unión de un glúcido con un lípido, y lo que son las proteínas, que son glucoproteínas, un glúcido con una proteína. Las funciones de estos constituyen a la cubierta celular o el glucolácsis. El glucolácsis es la huella digital, se podría decir en el caso de los humanos, es su huella digital con el cual se identifican de alguna manera. Las diferentes células existentes de estos tipos de glúcidos está cubierta la huella digital de cada una de ellas. Algunos ejemplos de estos es el reconocimiento y la protección a la célula. La célula se van a reconocer, se van a compartir alguna información para así lograr protegerla. La viscosidad entre las células va a permanecer, que éstas tengan alguna fluidez para que éstas logren, en caso de que algún soluto o alguna bacteria o algo que no necesite la célula no lo va a lograr pasar, pero en este caso está diciendo que lo va a dejar moverse de un lado a otro. Se transporten. Un ejemplo de esto es la insulina, que es una hormona que segrega el páncreas, y esto facilita la difusión de la glucosa hacia el interior de las células. Esto lo hace disminuyendo su concentración en la sangre. La ósmosis, que es otro tipo de transporte pasivo, consiste en que un solvente, en este caso el agua, va a pasar a través de una membrana semipermeable osmótica, que es necesaria para prevenir el movimiento de agua a través de la membrana. Y esta va a ser una membrana semipermeable que va a separar dos soluciones en diferentes concentraciones. Una solución es hipotónica cuando la membrana es semipermeable y solo el agua puede atravesarla. La última subdivisión del transporte pasivo es la ultrafiltración, que es un proceso también de transporte pasivo, y es donde el agua y algunos solutos van a pasar a través de una membrana por efecto de una presión hidrostática. El movimiento de este tipo siempre va a tener lugar en una mayor presión a una menor presión. Y la ultrafiltración en el cuerpo humano la podemos encontrar en los riñones.
Esto es debido a la presión arterial generada por el corazón. En definiciones de unos conceptos de la comunicación celular se encuentra la molécula receptora, que es la que va a hacer modificaciones en la membrana en caso de que lo requiera. También está el citoesqueleto, que va a ayudar a guiar a las moléculas que pasen a través de ellas. En la señalización encontramos tres tipos, que es la endocrina, parácrina y la sináptica. Todas estas van a ser dependientes de contacto, quiere decir que necesita haber un contacto de célula a célula para que se pueda dar la señal. Las células diana van a ser las células donde va a ir dirigida la señal. La señal que se encarga de producirlas, de llevarlas a la célula diana, son las sinápticas. Estas se liberan los neurotransmisores y se van al espacio sináptico. La comunicación endocrina libera hormonas al torrente sanguíneo, posteriormente a las células diana, y buscan otros receptores específicos. Continuando con el tema de la difusión, yo voy a hablar un poco acerca de ella. La difusión es una función de nutrición que realiza la célula a través del transporte pasivo. El transporte pasivo, de esto se encarga la membrana, es decir, el movimiento de sustancias por una membrana que va de una gradiente de concentración y no requiere gastos de ATP. Entre estas formas está la división simple y la división facilitada. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la difusión facilitada, que es uno de los tipos de difusiones que tiene la célula a través de la membrana. La difusión facilitada utiliza canales formados de proteínas de la membrana para permitir que moléculas positivamente o negativamente cargadas, que de otra manera no podrían atravesar la membrana, difundan libremente hacia afuera y adentro de la célula. Estos canales son usados sobre todo por iones pequeños tales como el potasio y el sodio y el cloro. La velocidad de transporte facilitado está limitado por el número de canales disponibles. Ver que la curva indica una saturación, mientras que la velocidad de difusión depende solo de la gradiente de concentración. La difusión facilitada se realiza tanto por medio de proteínas canal como por los Uniport. Los Uniport es una unidad de medida muy importante para la materia y que se va a ver mucho en adelante. Permite que las moléculas de una u otra manera no puedan atravesar la membrana y difundan libremente hacia afuera y dentro de la célula. Este proceso permite el paso de iones pequeños tales como el potasio, el sodio y el cloro, como ya los mencioné, los monosacáridos, los aminoácidos y otras moléculas. Al igual que la difusión, el movimiento es a favor del gradiente de concentración de la molécula. Sin embargo, su velocidad de transporte es mayor del que se pronostica con la ley de Fick. La ley de Fick la voy a explicar ahorita. Es una ley bastante importante, ya que no encuentra contacto con el centro hidrofóbico de la dicapa. El transporte es específico, transportándose de un tipo de moléculas a un grupo de estas estrechamente relacionados. Pasando a otros temas que son el transporte activo, es un mecanismo celular por el cual algunas moléculas atraviesan una membrana celular contra una gradiente de concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a una de alta concentración, en la que a diferencia del transporte pasivo, sí utiliza energía. Los ejemplos típicos son la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio o simplemente el transporte de la glucosa. La membrana pasa por un mecanismo de transporte, ácido nucleico, bacterias, etc. El mecanismo de transporte se denomina transporte en masa. Las macromoléculas se engloban en una vesícula que entra en una célula sin atravesar la membrana. En este sistema se llama endocitosis. Si la membrana sufre una impagación que vuelve la macromolécula y la introduce a la célula, hablamos de una pinocitosis. Ahora, para explicar el transporte por la membrana necesito basarme en un diagrama de flujo que ya tenemos preparado.
El transporte de la membrana puede ser pasivo, con un movimiento a favor de la gradiente de tipo de difusión simple o de difusión facilitada. En cuanto a la difusión simple, se va mediante el paso por la bicapa o las proteínas de canales. Ahora, volviendo otra vez al transporte por la membrana, puede ser activo con movimiento en contra de la gradiente, que requiere energía a diferencia de la difusión simple. Requiere energía y la energía la obtiene mediante bombas iónicas, mediante proteínas y canales y mediante proteínas transportadoras. Ese básicamente fue el tema de transporte. Ahora vamos a pasar a otro tema que es el transporte en vesículas, para el cual también tenemos un diagrama de flujo. El transporte en vesículas puede ser del tipo de endocitosis, que permite el flujo de entrada de tipo pinocitosis, fagocitosis y por receptor. Ahora, volviendo otra vez al transporte en vesículas, puede ser de tipo de exocitosis, que permite el flujo solamente de salida, a diferencia de la endocitosis, que permite de entrada. Ahora, explicando un poco más a fondo, la endocitosis es un flujo de ingreso hacia la célula y un plegamiento de la membrana que forma vesículas, y esas vesículas son de tres tipos. Puede ser fagocitosis, pinocitosis y por receptores de la membrana. Lo más notable para mí en cuanto a los temas de biología celular es que puede ser casi similar a aquella ley de Newton que dice que toda acción tiene una reacción igual e inversa. Al igual que, como ahorita dijimos, la endocitosis, tenemos la exocitosis, que es casi exactamente la endocitosis, pero desde otro punto de vista. La exocitosis se refiere a un flujo de salida de la célula, que conlleva vesículas libres en el citoplasma y se fusionan con la membrana. Un ejemplo de ellas son las moléculas glucocalis y las sustancias de desecho. Perdón, no me he ido. Volviendo al tema, es un proceso celular por el cual las células toman pequeñas partículas, y estas son por lo general sustancias que se disuelven en líquido y se encuentran alrededor de la célula, una célula que está rodeada por una barrera que encierra todo lo conocido como una membrana, de la cual hemos estado hablando prácticamente toda la presentación. Y durante la pinocitosis, un hueco llamado de la invaginación. La invaginación se profundiza y se cierra en torno a las sustancias externas. Esto significa que las sustancias de la invaginación se ponen en la célula. La fagocitosis es un tema el cual yo pienso que por ahora sale sobrando, ya que vamos a tener algo de tiempo para investigar acerca de ella. Y una de las cosas que quería agregar era que pues, este video no fue hecho con el tiempo que debía haber sido hecho, con la calidad que debía haber sido hecho, por cuestiones de tiempo, por culpa nuestra, y también por cuestiones de ignorancia en cuanto a usar ciertas cosas como MoveNote. Afortunadamente al último tuve la oportunidad de cambiar eso, pero pues sorry.